Conversamos, analizamos, para ayudar a hombres y mujeres de negocio a pensar positivo. Y yo creo que muchos de nosotros ni siquiera nos acordábamos que existía el río Masacre. Es más, muchos ni siquiera lo conocemos. Yo creo que en mi infancia, en uno de esos viajes escolares que fuimos al lago Enriquillo, creo que fue la primera vez que lo conocí hace unos años, cuando colaboraba con el Grupo M en la instalación de Codevi. También tuve la oportunidad de estar frente al río Masacre, ese río que tiene tanta historia, ¿verdad? Inclusive el libro, y sabemos lo que hay detrás de una historia nefasta, ¿verdad? Que muchos así es que lo recuerdan, pero obviamente es un río importante, divide a los dos países, es la línea casi como quien dice divisoria entre las dos naciones. Y en esta semana surgió un conflicto tras la construcción de un canal de riego en Juana Méndez, en Haití, en la frontera, en la parte noroeste, que procura el objetivo de desviar una parte de este importante río hacia el vecino país. Ayer hubo un encuentro entre funcionarios de las dos naciones, de ambas naciones. Se realizó por la invitación de la gobernadora de la provincia de Dajabón, Rosalba Peña Rodríguez. Obviamente, lo que pude leer es que los delegados dominicanos no lograron llegar a un acuerdo porque hubo acusaciones de una y otra parte, pero decidieron crear una comisión mixta para evaluar la situación. Esto ya puede ser el punto de partida para un gran conflicto, porque obviamente tenemos muchos temas que abordar que impactan a ambas naciones, y nuestra visión de conservación de las fuentes hídricas no es la misma. Del lado, sabemos que el lado haitiano está bastante desforestado, que viven en una constante deforestación, no solamente deforestación, acaban con los recursos naturales. Y ayer estuvo en esa reunión, además de la gobernadora de Dajabón, estuvo el cónsul dominicano de Juana Méndez, parte del cuerpo del ejército con asiento en la frontera, en Mao, y otros militares que pertenecen al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, respectivamente. Obviamente, yo creo que esto ya ha escalado a un nivel y dada la importancia que tiene este tema, ya esto tiene que irse, obviamente, a manejo de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. La gobernadora, lo que sí pude decir es que dispuso esa reunión que fuera pospuesta para la semana que viene, para incluir otras partes o personalidades de ambos territorios para dirimir este conflicto que se ha desatado, Relaciones Exteriores y enseguida Fuerzas Armadas. Y Darío Zapata, que es el diputado del Partido Revolucionario Moderno, ayer se hizo eco de que las autoridades haitianas quieren desviar parte de este río hacia su territorio, porque esto desataría, inclusive puede ser tema de un conflicto internacional. Y yo creo que él, aunque tenga una visión, como muchos dijeron, ay, qué fatalista, creo que tiene razón. Nadie tiene autoridad para desviar un río internacional, porque es un bien público. Y dijo que también que un grupo de técnicos cubanos están asistiendo a parte de ese equipo de interesados en Haití, que están interesados en desviar este cauce, están siendo dirigidos por un grupo de técnicos cubanos, y dijo nuestro senador, que ellos están totalmente equivocados. Y yo afirmo con eso con el senador. Esto es materia de conflicto internacional. Obviamente tenemos que apelar a las altas instancias de ambas naciones, porque esto afecta no solamente parte de nuestras cuencas y de cómo el acceso al agua a zonas agrícolas en la frontera, pero también puede generar un descalabro en el equilibrio del ecosistema, ¿verdad? También hay humedales cerca, está la famosa laguna de Saladillo, que es parte de nuestros activos o tesoros naturales, que está protegida por la ley 6400 de protección del medio ambiente, y hay un dique
ese dique que ellos pretenden levantar podía reducir el caudal del río y con ello se secarían este humedal y afectaría también esta laguna. O sea, no solamente el impacto que tiene a nivel agrícola, el acceso a agua de muchas de estas, digamos que de estos municipios y localidades. Y la verdad es que el masacre es un tema de debate. Ha sido el tema que ha marcado, yo creo que las relaciones entre Haití y República Dominicana desde hace más de 70 y casi 80 años, si no me equivoco, porque se cobró la vida de miles de haitianos en la República Dominicana. La frontera fue un tema, como dije, fue el escenario de una masacre que, aunque ha formado parte durante mucho tiempo de ese imaginario colectivo también de nuestros vecinos en Haití, era desconocida para muchos del resto del mundo. Y ese famoso, El masacre se pasa a pie, ese libro que es una obra clásica nuestra, también narra eso. Y recuerden que también para aquellos que de pronto no tienen mucha conocimiento, el masacre se bautizó en un tiempo como el masacre del perejil, porque los soldados dominicanos llevaban una rama de perejil y le preguntaban a los ciudadanos haitianos que pronunciesen dicha palabra para determinar si eran nacionales dominicanos o haitianos. Y aquellos que tenían como lengua materna el criollo, el creol, les resultaba muy difícil, un error que en ese momento o en ese tiempo le podía costar la vida. Y los historiadores estiman que entre 9,000 y 20,000 haitianos fueron asesinados en la República Dominicana bajo las órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo, y que fueron entonces sus cuerpos arrojados al río Masacre, bautizado así por la antigua disputa colonial entre España y Francia. Así que esos asesinatos del 1937 yo creo que fueron también determinantes y cambió la relación entre ambas naciones, que ubicamos ubicamos el territorio de la Española, y estos efectos se ven hasta el día de hoy. Así que es algo ya que necesitamos que se aboque temas como este a las altas instancias, porque la frontera, obviamente, en Dajabón está abierta los lunes y los viernes. Hoy está abierta por el tema del mercado binacional, que es una fuente de ingreso para ambos lados. El puente que conecta la ciudad de Dajabón del lado dominicano y Juana Méndez o Guanamint es un mar de gente hoy con productos para comerciar. Las dos ciudades donde se oyen ecos tanto del creol como del español dependen una de la otra. Son más las cosas que tenemos en común, como dicen muchos, que los que nos diferencian, y obviamente necesitamos parte de que esa bienestar y esa prosperidad llegue a Haití para nosotros también disminuir un poco la carga de este lado, ¿verdad? Esa presión, no solamente a nivel internacional, sino esa presión diaria que tenemos en los hospitales, en nuestras calles y demás. Así que tenemos que traer luz a la frontera, tenemos que ver la forma en que podemos oír voces más positivas y voces de consenso, pero sobre todo hacer entender y educar a la población de esa zona y muchos de nosotros y de aquel lado también, la importancia de la conservación de las fuentes hídricas. Vamos a tratar de conectar en unos minutos con Carlos García. Carlos García es un experto en materia de agua, pertenece a esta gran institución que es Nature of Conservancy, que tienen obviamente experiencia probada y experiencia sobrada en materia de conservación y de educar y de cómo el impacto de nuestras acciones, el impacto que ejercen nuestras acciones en nuestras fuentes. Vemos también que muchas de nuestras localidades dependen de municipios, los habitantes, la producción agrícola y una serie de actividades productivas dependen fuertemente del acceso a agua. Hay industrias, tenemos industrias que son altamente dependientes, obviamente la industria cervecera y otras que ejercen esa presión, pero en nuestro país, gracias a esto, se ha creado un poco de conciencia. Y queremos conectar con Carlos García vía telefónica para que nos hable un poquito de esa importancia, de los avances que estamos dando y por qué este tema no puede pasar desapercibido y no se puede, a pesar de que estamos hablando de los 3 causales, de la operación, muchos otros temas más que son de interés, este tema tenemos que prestarle atención. La frontera necesita abocarse a crear de pronto una comisión que proteja
a este río. Hace unos meses tuve el privilegio de viajar a Pedernales, una provincia que está llena de maravillosos tesoros turísticos, una provincia que mayormente es, digamos que se declara zona protegida, casi el 60% o más de su área territorial es declarada zona protegida debido a la diversidad ecológica, la fauna, la flora que alberga dicha provincia. Y tuve la oportunidad, obviamente, de participar en una experiencia maravillosa que, como dicen los compañeros de programa, marcó mi vida, que fue la experiencia de conocer el río Mulito. Bueno, el río Mulito es otro río, es hermosísimo. Aquellos que no lo conozcan, que ojalá puedan tomarse el tiempo de visitar Pedernales y hacer esta excursión de la mano de Nicole Corona, que fue nuestra guía en ese momento. Pero el río Mulito tiene una parte donde uno pisa, pone un pie de un lado, del lado izquierdo o del lado derecho está del lado de Haití y el lado izquierdo en el lado dominicano. Y el lado de Haití es caliente, caliente, y el lado dominicano es un río extremadamente frío en esa época, súper fresco, súper cristalino. Y también ahí, cuando uno va por la carretera internacional, subiendo por la loma, ¿verdad?, que nos lleva a la comunidad de Mencía para acceder al río Mulito, uno ve también el río Masacre. Uno puede, inclusive hay una forma que uno puede bajar y durante todo el trayecto que uno va subiendo la loma, uno ve los nacionales haitianos en el río, impactándolo también, lavando ropa. Obviamente sabemos que es una de las fuentes más importantes que ellos tienen de agua en dicha nación. La deforestación los ha llevado a buscar otras alternativas, que, como es esta decisión que han tratado de hacer, de construir esta presa. Y en lo que conectamos con Carlos, queremos saber también, aquellos que les interese más sobre el tema y que conozcan un poco más, que nos llamen y nos digan 809-338-1037, perdón, la rapidez por hablar, y que nos compartan sus experiencias. Importantísimo que nos aboquemos a esto, la verdad que sí. Proteger el río Masacre debe ser de interés nacional. Todos nuestros ríos son importantes y, como digo, lo que se dice es que en los próximos años la gran crisis vendrá por crisis de agua, y lo estamos viendo en otras naciones, en otros continentes, que obviamente las grandes migraciones o grandes masas de personas salen de sus tierras para acceder a fuentes de agua. Y una de las formas, empezando, es hacerlo en la casa, reduciendo el tiempo en nuestra ducha. Tomar duchas más rápidas todos los días, apagar el agua cuando no la estemos usando, mantener las mangueras y grifos apagados lo más posible, evitar dejar correr el agua mientras nos cepillamos los dientes o nos afeitamos. Las lavadoras consumen muchísima agua y electricidad. Ojalá utilizar la lavadora como una carga completa de ropa. Si tenemos cargas pequeñas, lavarlas en el fregadero o en el lavadero y luego colgarla para que se seque. Reutilizar el agua desperdiciada de las duchas y aires acondicionados, colocando recipientes debajo de estas salidas para regar plantas, regar césped, ¿verdad? Reparar cuando veamos una fuga. Cuando usted vea una fuga, no importa, llame prontamente a la casa, porque con estas pequeñas acciones ayudamos a proteger nuestros ríos, arreglamos muchas de estas distorsiones que afectan a comunidades y habitantes. Estamos tratando de conectar, creo que Rancel está tratando de conectar con Carlos García, no sé si ha sido productiva el esfuerzo, pero estamos intentando en estos minutos, y él sí nos puede ilustrar más al respecto, porque Carlos es, como digo, es un experto, tiene mucha experiencia, de pronto no en el río Masacre, sí en la protección de otras fuentes de agua a nivel nacional, y aunque usted no lo crea, hay muchas de nuestras cuencas que están digamos que se está ejerciendo una presión fuerte sobre ellas, que pueden estar poniendo en riesgo el acceso a muchas de ellas. Hola, Lara, buenos días. Ay, Carlos, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto tenerte. Carlos, hablábamos esta mañana y gracias por tomar nuestra llamada. Sabemos que fue imprevisto, pero es un tema, decíamos desde temprano. Esta semana ha habido mucha
muchos temas que han dominado la palestra pública, pero y el tema de esto del río Masacre y de un intento que hay por encauzar digamos que una presa y desviar parte del curso del río Masacre, que ya de por sí no es tan afluente, desviarlo hacia Haití. Obviamente no vamos a abundar de eso, pero sí, tú que eres un experto en esta materia, queremos saber la importancia que tiene para nuestro país empezar a tomar conciencia de conservar nuestras fuentes hídricas. Y sabemos que el río Masacre es uno, pero ahí tenemos también otras fuentes que están, digamos que en peligro, o no en peligro, pero están siendo afectadas por nuestro accionar o por digamos que por sectores, digamos que labores productivas, ¿verdad? Y queremos que nos orientes un poquito y nos ilustres de esto, de la necesidad de empezar a proteger nuestras fuentes de agua. Sí, cómo no. Pues, en efecto, aquí, como en otros estados insulares con pequeña superficie de territorio, tenemos que ser extremadamente cuidadosos con la gestión de nuestros recursos hídricos. Nosotros tenemos la dicha de que tenemos ríos abundantes, cuencas que tienen esa capacidad de ofrecer esos servicios, pero si no se gestionan de la manera correcta, podemos acabar deteriorando esa fuente de recursos que no nos va a continuar dando este servicio. El agua, cuando nosotros estudiábamos, decían que era un recurso natural renovable. Y nos dicen de que el agua es vida. Sí, el agua es vida, pero la evidencia ha demostrado que no es tan renovable porque el agua no está disponible de la misma manera permanentemente. Entonces va a costar más si hacemos un mal uso de ella y una mala gestión del terreno en las cuencas, pues va a costar más acceder a ella en cantidad y calidad para satisfacer las necesidades humanas, industriales, de recreación, etcétera. Entonces es una necesidad urgente de que todos los sectores de la sociedad tienen que trabajar unidos en aras de buscar un mantenimiento, una sostenibilidad en la gestión de los recursos hídricos. Mira, Carlos, nos escribe una radio escucha y obviamente sabemos todos tus compromisos y no vamos a tomarte mucho tiempo, pero nos escribe Ada Guzmán, nos dice que la presión que tiene de ti es por la falta de arbolización. Ella dice, hay una gran devastación. Ella nos pone, es solamente llegar a la frontera, no importa en qué punto de la línea divisoria, y uno mirar hacia el otro lado y ve que las montañas están peladas. Eso es parte de que los ríos de ellos se han secado. En nuestro lado tenemos capa boscosa y durante muchos años, desde la época de Balaguer, que me decían mis padres, los dominicanos nos abocamos a reforestar y a sembrar. Carlos, este comentario de Ada, gracias Ada, muy amable por conectar con nosotros. Eso lo vemos. ¿Qué impacto tiene la importancia de reforestar, especialmente en donde nace, ¿verdad? Donde nacen nuestras fuentes. Sí, mira, el agua tiene un ciclo, como muchos otros elementos y sustancias en la tierra, como sistema cerrado, el agua tiene su propio ciclo. Una de las partes principales del ciclo es la percolación, que es cuando el agua cae en la superficie, va infiltrándose y alimentando los acuíferos. Eso es lo que mantiene la estabilidad de los cauces. Cuando no hay esa infiltración, lo que hay es una escorrentía generalmente superficial, y la falta de capa boscosa lo que hace es que impide que haya una percolación. El agua golpea la tierra, la erosiona y arrastra, provocando deslizamientos. Entonces, en lugar de alimentar el acuífero, lo que hace es llevarse la tierra, y el agua no está disponible a lo largo del tiempo como si estaría en una superficie con cobertura vegetal abundante. Y Carlos, y sé que no solamente tú, sino que eres parte, además de Nature of Conservancy, que es una gran institución que durante años ha tenido un impacto positivo
trayéndonos conciencia de la importancia de preservar muchos de nuestros recursos y orientando a nuestros nacionales, especialmente en áreas más vulnerables, ¿verdad? Eres miembro del Fondo de Agua de Santo Domingo y han hecho una extraordinaria labor en el rescate de varias de las cuencas que impactan el distrito, que es donde hay mayor demanda. Cuéntanos un poquito de las cosas que ustedes están haciendo y de a qué se aboca el fondo. Sí, cómo no. Los Fondo Agua, tenemos 2 fondos de agua en el país y trabajan a nivel de cuenca hidrográfica. En este caso, Fondo Agua Santo Domingo procura contribuir a garantizar la seguridad hídrica para el abastecimiento de agua en cantidad y calidad, como decía, para el Gran Santo Domingo. Estas cuencas son las de los ríos Jaina, Nizao y Ozama. En las 3 cuencas hemos hecho un estudio para priorizar cuáles, a nivel de microcuenca, cuáles son las que necesitan una intervención más urgente. Los recursos son escasos y entonces hay que hacer el mejor uso, el más eficiente uso de ellos. Al priorizar hemos identificado los lugares donde hace falta con mayor urgencia o donde la inversión puede tener un retorno en menor tiempo como efecto ya demostrativo. Entonces, en eso es que estamos trabajando con los fondos de agua. Se están haciendo trabajos de capacitación para fomentar buenas prácticas. Se está fomentando los sistemas agroforestales en base a café y cacao y frutales. Estamos haciendo reforestación de las franjas ribereñas y estamos también, pues, contribuyendo al rescate de nacientes. Así que tratando de darle una mayor cobertura boscosa para que haya una mayor infiltración y se reduzca la escorrentía. O sea, que es todo un círculo virtuoso en el que estamos inmersos. Bueno, Carlos, y nosotros agradecidísimos porque obviamente al proteger esas cuencas, esas fuentes, es que nos permite nosotros levantarnos y por lo menos abrir la ducha y abrir la llave y tener ese recurso que, como muchas veces decimos, no valoramos, pero está ahí porque creemos que es algo natural, que por derecho, ¿verdad?, lo merecemos y no lo conservamos. Te agradezco muchísimo el que hayas tomado nuestra llamada. Sabemos que tienes muchísimas ocupaciones y fue algo imprevisto, pero que nos hayas orientado sobre la importancia de poner atención y empezar a tomar acción, a conservar. Como tú bien dices, hay 2 fondos de agua, el fondo del río Yaque y el fondo de agua Santo Domingo, importantísimos, y eso también muestra nuestra, digamos que, disposición y esa visión de conservación que tenemos en el país. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias y que tengas un feliz resto del día. Espero conectar contigo prontamente de otra manera. Y sabemos que así será. Sí, cómo no, siempre a la orden. Gracias a ustedes. Bendiciones abundantes para ti. Bueno, ahí tuvimos a Carlos García, es un experto en materia de agua y otros temas, ¿verdad?, de interés a nivel ambiental. Y Carlos es miembro también Nature Conservancy, además del proyecto, es miembro del Fondo Agua de Santo Domingo y ahí nos orienta. Tenemos que empezar a reforestar, tenemos que empezar a cuidar nuestros recursos de agua. Y con esto, señores, hoy que estoy sola tengo casi un monólogo, yo sé que no los quiero cansar, nos vamos a cumplir con compromisos comerciales, aquellos que nos dan ese espaldarazo para estar todas las mañanas aquí.